Hola amigos de los canales de ASO Digital Content, Honor Ediciones y Perlas Cristianas. Estamos aquí en una entrega siguiendo nuestro paso y nuestro sendero por la vida monacal. Ya saben que hemos arrancado con la situación de las monjas de Belorado. Hemos dedicado 2 podcasts enteros a hablar de la situación de las monjas de Belorado. Y nuestra última entrega ha sido con respecto a la vida monacal en España. Y continuamos con la cuestión monacal. Y continuamos con la cuestión monacal porque nos interesa conocer y reconocer en qué medida la vida monacal aporta valor a cómo los católicos podemos vivir hoy en nuestra sociedad. Sabemos que los monjes, cuando se encuentran en sus aposentos y realizan su vida religiosa, su vida monacal, piden por Dios, adoran a Dios, piden por la Iglesia y piden por la sociedad. Esa es la realidad suya, pero ¿en qué medida puede ayudar la vida monacal llevada a la vida civil, a la vida de los católicos, a nosotros, a cada uno de nosotros? Ya saben que el que habla vive desde la catolicidad y desde el ser católico. Y como muchos piensa que la catolicidad puede ayudar a que esta sociedad recupere valores y vuelva otra vez a tener una profunda vida interior que se traduzca en una vida mejor para todos. La sociedad sin moral es complicada de tener porque al fin y al cabo la moral nos ayuda a todos a sobrevivir, a mantenernos fieles los unos con los otros, a ayudarnos a hacer que la sociedad crezca. Y hoy les queremos traer pues una opción, un libro que se publicó hace ya unos cuantos años, hace casi 6 años. Y ese libro lo que nos habla es de cómo traer la vida monacal a la sociedad puede hacer que los cristianos tengan posibilidad de sobrevivir. Porque tal y como está la sociedad para un cristiano, es complejo, muy complejo el sobrevivir. Al menos esa es la tesis. Y les voy a hacer el comentario siguiendo la reseña que un autor, Rafael García Pérez, escribe en Scripta Teológica, en el volumen 52, entre las páginas 256 y 258. Me atrevo a utilizar esta reseña porque así evitamos que los comentarios del que habla puedan ser mejores o peores. La reseña, pues, dice así. Dice, inspirado en algunas de las posturas teóricas de McIntyre, el autor de este provocativo libro, Ron Dreder, pretende ofrecer una alternativa a lo que describe en los 2 primeros capítulos como el triunfo de la modernidad sobre el cristianismo en Occidente. Como hiciera San Benito en el colapso de la civilización romana, deberán también los cristianos construir comunidades de vida que permitan no solo conservar la fe, sino irradiarla a su alrededor. Es lo que el autor denomina la opción benedictina, una estrategia de retirada defensiva que ofrezca una forma realmente contracultural de vivir al cristianismo. Ron Derer escribe en un contexto desde una perspectiva norteamericana, pero sus diagnósticos y propuestas pueden ser perfectamente válidos para los cristianos europeos y en general occidentales. El libro tiene 2 partes claramente diferenciadas, como explica el autor. En su prólogo, en la primera explora las raíces de la fragmentación y pérdida del sentido que caracterizan a la sociedad contemporánea, así como el modo en que la regla de San Benito escribió en el siglo VI puede contribuir a preservar la cultura y la vida cristiana frente a un mundo contemporáneo en decadencia. En la segunda parte, aborda algunos modos concretos a partir de ejemplos reales, en que los cristianos actuales pueden servirse de las propuestas de San Benito para conservar la fe, así como la actitud enérgica que deben adoptar ante lo que domina los 2 fenómenos que con mayor fuerza están destruyendo los cimientos de la Iglesia, el sexo y la tecnología. Citando a Ratzinger, el autor afirma que la crisis espiritual que atraviesa Occidente es la más seria desde la caída del Imperio Romano. En el plano religioso ha triunfado especialmente entre los adolescentes lo que se ha denominado deísmo moralismo terapéutico,
un conjunto vago de proposiciones sobre la bondad de Dios y de los hombres que poco tiene que ver con el cristianismo tradicional. Habla en este sentido de abrazar el exilio interior y desarrollar una animosa contracultura. A pesar de todo, el autor no pretende sacar a los cristianos del mundo que por mandato de Cristo tienen que santificar, sino más bien propone construir sólidas comunidades de fe donde los cristianos puedan retirarse a orar, protegidos de los embates de una sociedad que desde tantos puntos de vista les es hostil. No se trata de nuevo de apartarse del mundo, sino más bien todo lo contrario, de crear comunidades contraculturales basadas en la verdad, convencidos de que la política convencional, empeñada simplemente en ampliar las posibilidades de elección, no puedan dar ya solución a los problemas de la cultura y de la sociedad. A pesar del carácter algo apocalíptico del libro, la propuesta de Derer no va en la línea de enviar de nuevo a los cristianos a las catacumbas para evitar que la suciedad de un mundo podrido contamine sus vidas. Apunta más bien a la necesidad de tomar conciencia de lo delicado de la situación actual para la existencia de una auténtica vida cristiana. En cualquier caso, llama la atención de que con el desarrollo de la moderna teología del laicado, Derer tenga que acudir a una regla de vida propia de los religiosos del siglo VI, como es la de San Benito, como plantilla desde la cual articular modos de vida cristianos dirigidos a laicos que viven en un mundo que, como ha recordado el Concilio Vaticano II, deben santificar y transformar. Bueno, pues esta es el comentario y lo que la reseña de Rafael García Pérez pues da de sí sobre el libro de la opción benedictina. En principio les tengo que decir que la opción benedictina evidentemente flaquea por muchas partes porque es complejo el traer la regla de San Benito a este mundo. Pero la regla de San Benito puede ayudar a todo cristiano, a todo católico, en la medida que lo que le da a San Benito su regla es un orden de vida. Y en estos tiempos, dentro de la sociedad cristiana, ese orden de vida es fundamental, ya que parece como si el orden y la tradición no tuvieran posibilidad y tener cabida de futuro, porque lo que es el futuro es siempre la ruptura, el cambio y el desorden actual para que entre un nuevo orden entrecomillado. Les vamos también a dar pues lo que en la revista Aletalla pues entrevistaron al autor, porque en la entrevista el autor tiene posibilidad de darnos una intencionalidad de su texto, de su obra, con el fin de dejarnos patente qué es lo que se puede pretender con este libro. Rod Derer explica la opción benedictina y por qué la necesitamos. Entrevista en la revista Aletalla. Dice el entrevistador de Aletalla: cuéntenos, Rod, ¿qué es exactamente la opción benedictina? Contesta el autor: es la elección que todos los cristianos creyentes afrontan hoy en día. En la América postcristiana seguimos viviendo como si estos fuesen tiempos normales, o nos abrazamos a nuestra condición de exiliados en Babilonia y comenzamos a construir una vida que nos permite mantenernos en la fe en una nueva edad oscura que nos acecha. El nombre proviene del famoso párrafo final del libro de 1981 del filósofo Alasdair MacIntyre, Después de la virtud, en la que comparó el caos moral de la modernidad tardía con la decadencia de la Roma antes de su hundimiento. Él dijo que en estos días hubo hombres y mujeres de virtud que dejaron de intentar apuntalar el imperio, una especie de hagamos Roma grande otra vez, y en su lugar se pusieron a construir nuevas formas de comunidad dentro de las cuales podrían vivir sus convicciones contraculturales en un tiempo de grandes dificultades. MacIntyre dijo que hoy en día nos aguarda un nuevo y sin duda muy diferente San Benito. Continuamos y preguntar: ¿es este un tema ante todo religioso, es decir, cristiano,
o tiene aplicaciones más amplias? Una potente razón para que tantos cristianos de hoy miren, actúen y piensen de una manera no diferente de la del mundo a nuestro alrededor es que hemos arreglado nuestra vida para mantener a raya una conversión verdadera. La espiritualidad benedictina se opone a eso. Es un estilo de vida que lo ordena todo al servicio de Cristo. Por supuesto, bajo la regla. Los días y actividades de un monje están estrictamente reglamentados. Mucho más de lo que los cristianos ordinarios pueden o deberían aceptar. Pero nosotros, los cristianos laicos, no tenemos menos obligación de ordenar nuestra vida hacia Cristo como hacen los monjes. Como el monje sabe, no es suficiente con simplemente tener buenos pensamientos y correctas intenciones. Las prácticas que emprendemos en la vida diaria bien nos acercan a Dios o bien nos alejan de Él. La espiritualidad benedictina es una espiritualidad práctica, un estilo de vida cristiano que consagra las rutinas de cada día. Y más adelante le pregunta a Letaya, eso suena como una nueva forma radical de vivir para muchos estadounidenses. ¿Por qué piensa que es necesaria ahora? Flannery O'Connor dijo que debemos empujar al mundo tan fuerte como éste nos empuja a nosotros. Los cristianos de hoy, católicos, protestantes, ortodoxos, igualmente, no estamos empujando fuerte en absoluto. En consecuencia, estamos siendo zarandeados y catequizados por una cultura anticristiana. Y más adelante responde el autor, sigue respondiendo, padres, iglesias y escuelas cristianas están produciendo creyentes quienes poseen poco o ningún entendimiento acerca de qué significa pensar y actuar como un cristiano. Todo versa sobre la sensación de sentirse bien con uno mismo. Este es el preludio hacia una pérdida del cristianismo por completo. Más adelante, Letaya pregunta, si tuviera que resumir el mensaje del libro brevemente, ¿cuál sería? ¿Cuál sería el breve del autor? Y nos dice, los cristianos en Occidente están entrando en una época de apostasía en masa, el equivalente espiritual a la gran inundación que engulló el mundo en los tiempos de Noé. Los creyentes tenemos que construir arcas para llevar nuestra fe a través de este mar oscuro y tempestuoso, para no perder nuestras propias almas, y para que la fe esté presente durante la reconstrucción cuando las aguas se calmen. Aun cuando los cristianos ordinarios estamos llamados a vivir en el mundo el estilo de vida benedictino o con más de 1500 años de antigüedad, es un modelo para nosotros. La opción benedictina no es más que la Iglesia siendo la Iglesia que nosotros debíamos ser. Es una llamada al arrepentimiento. Algunos críticos me acusan de ser alarmista y digo que sí, lo soy, porque ciertamente hay muchas razones para alarmarse. Si no nos alarmamos, entonces no estamos leyendo de manera precisa las señales de los tiempos. Pero si solamente reaccionamos por miedo y no estamos determinados a vivir con júbilo en medio de nuestro dolor, no estamos leyendo el Evangelio. En el occidente postcristiano debemos aprender cómo ser lo que el Papa Benedicto nos apeló a ser minorías creativas que modelan el amor de Cristo y la alegría de su compañerismo en un mundo frío y oscuro. Como cristianos debemos evangelizar, y la forma más eficaz de evangelización hoy está en la vida que conducimos en oposición a la manera de ser el mundo. Bueno, pues creo que nos ha dejado muy claro el autor y la reseña qué podemos esperar de esta obra de intentar entender la regla de San Benito en nuestras vidas personales. Está claro que la enseñanza y tradición monacal de los monasterios, de esa vida monástica impregnada de orden, de reglas, de forma que la persona no tiene tiempo más que para orar y trabajar. Ora et labora. Todo determinado. Todo tu tiempo está dirigido al Señor y al trabajo. El trabajo que te ayuda a entregar ese sufrimiento al Señor como ofrenda. Y además ese trabajo que te garantiza y te puede permitir el sustento. A ti
y a la comunidad, a ti y a la sociedad. Debemos, pues, esta obra tenerla como libro de arranque para esa cuestión que poníamos al principio de este podcast. ¿Se puede traer las enseñanzas monacales a la vida ordinaria de los católicos hoy? ¿Pueden estas reglas monacales ayudar a los católicos a construir una nueva sociedad dentro de la catolicidad perdida? ¿Pueden esas reglas monacales hacer más fuertes nuestras vidas como católicos? Pues ahí tienen las preguntas y ustedes en este tiempo pueden responder por qué es tan importante la vida monacal para la vida de los católicos. Sin monasterios, sin órdenes religiosas, sin vida contemplativa, los católicos tenemos muchas dificultades, porque habrá una parte del cuerpo místico de Cristo que dejará de vivir. Seguro que eso no pasa. Seguro que el Señor vela para que esas vocaciones surjan, aunque se vean reducidas. Mi experiencia de vida monacal, cuando comencé a caminar por Irlanda y San Patricio, era una persona que había caído como preso en Irlanda, en la isla, tras un naufragio de un barco inglés. Pues después de muchas vicisitudes y muchas dificultades, conquistó su libertad y viajó hasta Italia. Y en Italia, en la parte norte, vivió en un monasterio. Aprendió el Evangelio, conoció al Señor de forma mucho más profunda y volvió y regresó a Irlanda. Y desde ese momento, Irlanda comenzó a florecer gracias a sus monasterios. Esa vida monacal se impregnó en la forma de vida de las personas que vivían en la isla y poco a poco la fe cristiana fue transformando a ese pueblo que estaba muy lejos de haber conocido a Dios si no hubiera sido gracias a la vida monacal que San Patricio llevó a la isla. Así pues, tengamos presentes las vidas monacales y roguemos al Señor que sigan habiendo vocaciones para nutrir tanto monasterio como, gracias al cielo, tenemos en España. Hasta aquí nuestro podcast y hasta el siguiente. Chao.